Mi jefe duerme con la nueva y finalmente tengo las pruebas, el secreto del armario de limpieza. Parte 1, la meritocracia es un mito. Llevo trabajando en esta consultoría de software en el centro de la ciudad casi 4 años. Si eres de los que se la vive en el tráfico de Santa Fe o peleándose por un lugar en el metro en hora pico, sabes perfectamente de qué hablo, la vida de Godín no es para cualquiera. Mi rutina era la de siempre, llegar temprano, mi café del Oxxo para despertar, y darle duro a los reportes de QA porque, según yo, si le echaba ganas, el ascenso a la coordinación me tocaba a mí este año. Todo iba según el plan hasta que llegó ella. Se llama Samantha. Entró hace 3 meses como asistente estratégica de dirección, un puesto que, para ser honestos, nadie sabía bien qué significaba. Desde el primer día, las alarmas se encendieron en el grupo de WhatsApp que tenemos sin los jefes. Samantha llegaba a las 11 de la mañana, se tomaba 2 horas de comida y se iba antes que todos para evitar el tráfico. Lo peor no era eso, sino que cada vez que yo necesitaba que revisara un proceso o firmara un documento de liberación, ella simplemente no estaba en su escritorio. Su lugar siempre estaba impecable, como si nadie se sentara ahí, solo con un termo de diseñador y una libreta que nunca abría. La bomba estalló el viernes de quincena pasado. Por un error de contabilidad, me mandaron por correo el archivo de nómina de toda el área en lugar de solo mi recibo. Me quedé helado. Samantha, que tiene menos experiencia que yo y que no sabe ni qué es un bug de sistema, estaba cobrando exactamente el doble que yo. Sentí un hueco en el estómago. Me acordé de todas las veces que me quedé hasta las 10 de la noche sacando los pendientes de su departamento mientras ella estaba en juntas externas con el licenciado Martínez, nuestro director regional. El licenciado Martínez es ese tipo de jefe que se las da de muy profesional y familiar, siempre tiene una foto de su esposa e hijos en el escritorio y nos da discursos sobre la lealtad a la camiseta. Pero algo no cuadraba. Empecé a notar que, cada vez que Samantha desaparecía, el licenciado también salía a una reunión urgente. Ayer, la tensión llegó a su límite. Eran las 6 de la tarde, la oficina estaba casi vacía por el horario de verano, y yo estaba terminando de empacar mis cosas cuando los vi pasar por el pasillo del fondo, ese que solo lleva al área de mantenimiento y al cuarto de máquinas. No iban hablando, iban casi rozándose los hombros, mirando hacia todos lados con una discreción que gritaba culpabilidad. Los seguí con la mirada, oculto tras la mampara de mi cubículo. Se detuvieron frente al viejo armario de limpieza, ese que casi nadie usa porque los insumos nuevos los guardan en el piso de arriba. Martínez sacó una llave, abrió la puerta, y ambos se deslizaron hacia adentro en menos de 2 segundos. Me quedé paralizado, escuchando cómo el seguro de la puerta giraba desde el interior. Me acerqué con el celular en la mano, el corazón me latía en las orejas y la mano me temblaba. Pegué el oído a la madera fría y lo que escuché me confirmó que mi carrera no estaba estancada por falta de talento, sino porque no estaba dispuesto a jugar el mismo juego que ellos. Parte 2, el audio que cambió todo. No les miento, sentí que las piernas se me hacían de gelatina. Ahí estaba yo, parado frente a un armario de limpieza todo mugriento, en una oficina donde se supone que somos una familia, escuchando como mi jefe, el hombre que siempre llegaba con su traje impecable y su discurso de valores, se estaba burlando de todos nosotros. Saqué el celular con las manos sudándome a chorros. La neta, el miedo a que abrieran la puerta y me pescaran era enorme, pero el coraje de saber que Samantha ganaba el doble que yo por atender a Martínez en un cuarto de escobas fue mucho más fuerte. Puse el teléfono pegado a la rendija de la puerta y le di a grabar. Al principio solo se oían risas ahogadas y el ruido de las cubetas moviéndose, pero luego escuché la voz de Martínez, esa voz mandona que usa en las juntas, pero ahora con un tono que me dio un asco tremendo. No te preocupes por los reportes, mi amor, decía él, ya le dije al de QA que urge para el lunes, ese chavo es bien chambeador y no pregunta nada. Tú solo enfócate en lo nuestro. Escuchar eso me dolió más que el sueldo. Me sentí como el más tonto del mundo. Mientras yo me mataba revisando código y detectando vulnerabilidades para que la empresa no se fuera a la quiebra, ellos me usaban de tapete para sus movidas. Pero lo peor estaba por venir. Samantha, con esa risita cínica que tiene, le contestó, ¿y si se da cuenta de lo de la nómina? El de contabilidad es medio distraído, pero no es tonto. Martínez soltó una carcajada que se escuchó clarito en mi grabación, para cuando se den cuenta, ya habremos justificado tu bono como consultoría externa. Nadie revisa esos archivos a fondo, y si alguien pregunta, yo soy el que firma los cheques, ¿o no? En ese momento, la realidad me cayó como un balde de agua fría. No solo era un lío de faldas, estaban desviando recursos de la consultoría, dinero que se supone era para nuestros bonos de fin de año y capacitaciones, para pagarle el sueldo inflado a ella. Me quedé helado unos segundos, procesando que tenía en mi mano la prueba no solo de una infidelidad, sino de un fraude laboral en toda regla. De repente, escuché que el seguro de la puerta hacía clic. No manches, iban a salir. No tenía tiempo de correr hasta los elevadores sin que me vieran. Lo único que alcancé a hacer fue meterme al cubículo del guardia de seguridad que estaba vacío porque Don Chucho siempre se va a cenar a esa hora al puesto de tacos de la esquina. Me escondí debajo del escritorio, entre cables llenos de polvo y una caja de donas vieja. Vi pasar sus pies por debajo de la puerta del cubículo. Samantha iba acomodándose la falda y Martínez se ajustaba la corbata como si nada hubiera pasado, incluso lo escuché silbar una canción que ponen mucho en el radio. Esperé a que sus pasos se perdieran en el pasillo y el sonido del elevador me indicara que ya se habían ido. Salí de ahí temblando, con el celular bien apretado en la mano.
Sabía que a partir de ese segundo, mi vida en esa oficina ya no iba a ser la misma. Tenía el arma cargada, pero todavía no sabía a quién le iba a disparar primero. Llegué a mi casa, me serví un tequila para bajar el susto y le di play a la grabación. Se oía perfecto. Mañana mismo los hundo, pensé. Pero lo que no sabía es que, en este mundo de las oficinas, el que tiene la verdad no siempre es el que gana la batalla, y mi jefe tenía unas bajo la manga que yo no vi venir. Parte 3. El nido de víboras y la traición. Esa noche casi no dormí. Me la pasé dándole vueltas a la grabación, escuchándola una y otra vez mientras me tomaba un café cargado en mi cocina. Tenía el arma perfecta para hacer justicia, no solo por mí, sino por todos mis compañeros que se parten el lomo mientras esa mujer se lleva la lana de a gratis. Mi plan era sencillo, llegar temprano, pedir una junta con la licenciada Arriaga, la de Recursos Humanos, y soltarle toda la sopa. La neta, yo pensaba que me iban a ver como el héroe de la empresa. Qué ingenuo fui. Llegué a la oficina a las 8 en punto. El ambiente se sentía pesado, como cuando va a llover bien fuerte en la ciudad y el cielo se pone de ese gris que hasta cala. Me senté en mi lugar y traté de actuar normal, pero sentía la mirada de todos. Samantha llegó a las 10, como de costumbre, luciendo una bolsa de marca que seguramente pagamos entre todos con nuestras horas extras. Me lanzó una mirada de reojo, una de esas que te recorren de arriba a abajo con desprecio, y se encerró en la oficina de Martínez. Me armé de valor y caminé hacia la oficina de Recursos Humanos. Es ahora o nunca, pensé. Pero justo cuando iba a tocar la puerta, mi celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido: no te metas en lo que no te importa si quieres conservar tu chamba. Borra el audio. Se me heló la sangre. ¿Cómo carajo sabían que tenía el audio? Miré hacia todos lados, buscando una cámara o alguien que me estuviera vigilando. En ese momento, la puerta de Martínez se abrió y él salió con una sonrisa cínica, saludando a todo el mundo como si fuera el jefe del año. ¿Qué onda, mi buen? Pásale a mi oficina, tenemos que platicar de unos detalles de tu contrato, me dijo Martínez, dándome una palmada en la espalda que sentí como un golpe. Entré a la oficina y ahí estaba Samantha, sentada en la silla del jefe con las piernas cruzadas, revisando su celular. Martínez cerró la puerta y se sentó frente a mí. El tono amable desapareció en un segundo. Me contaron que anduviste husmeando por el armario de limpieza ayer, ¿verdad? Soltó sin anestesia. Yo traté de negarlo, de decir que solo buscaba un trapo porque se me había caído el café, pero él me interrumpió lanzando un sobre el escritorio. Eran capturas de pantalla de mi computadora. Habían instalado un software de monitoreo y sabían que yo había abierto el archivo de la nómina. Pero eso no era lo peor. Martínez me miró fijamente y me dijo: ¿sabes quién es el dueño de esta consultoría? Es el tío de Samantha. Ella no está aquí solo por mí, está aquí para vigilar que todo marche bien. Y lo que tú tienes es una grabación ilegal en propiedad privada. Si eso sale a la luz, no solo te despido sin un peso, sino que te meto una demanda por espionaje industrial que no vas a terminar de pagar ni en 3 vidas. Me quedé mudo. La neta, no vi venir que Samantha tuviera tanto poder. Ella se levantó, se me acercó y me susurró al oído: mañana quiero tu renuncia sobre este escritorio. Si te vas calladito, te damos una carta de recomendación. Si no, bueno, ya sabes que el mundo de la tecnología en México es muy chiquito y nadie contrata a un soplón. Salí de la oficina sintiéndome la persona más pequeña del mundo. Me fui a sentar a mi cubículo, con las manos temblando, viendo cómo Samantha y Martínez se reían a través del cristal. Pero mientras recogía mis cosas, me di cuenta de algo que ellos habían pasado por alto. Un pequeño detalle en el archivo de nómina que no era solo un sueldo inflado, sino la clave de algo mucho más turbio que involucraba a más gente de la que imaginaba. Parte 4. El juego de las sombras en el estacionamiento. Salí de la oficina como alma que lleva el diablo. La neta, sentía que las paredes se me venían encima. Me subí al metrobús, todo apretado, con el olor a humedad de la lluvia que siempre pone a la ciudad de cabeza, y mientras me agarraba del tubo para no caerme, abrí el archivo de nuevo en mi celular. Tenía que verlo una vez más. Ahí, entre los nombres de los desarrolladores y los de soporte, aparecían 15 personas que trabajaban en el departamento de Samantha. Nombres que en mi vida había escuchado: Rodolfo N., Beatriz M., todos con sueldos de gerente. Me cayó el 20 de golpe. No era solo un romance de oficina, era un esquema de nómina fantasma. Martínez y Samantha estaban usando la empresa del tío para desviar millones de pesos cada mes. Samantha no era la vigilante del tío, era su cómplice para robarle a su propia familia. Se me bajó la presión. Estaba metido en una bronca de ligas mayores y yo, de menso, pensando que solo era un chisme de pasillo. Llegué a mi departamento en la Condesa, pero antes de entrar, noté un coche negro con los vidrios polarizados estacionado justo afuera de mi edificio. No manches, en esta zona es normal ver coches así, pero este tenía las luces encendidas y el motor marchando. Me dio un vuelco el corazón. Decidí no entrar y caminé hacia el Oxxo de la esquina para tratar de calmarme y pensar qué hacer. Apenas crucé la puerta, mi celular empezó a sonar como loco. Era Martínez. No contesté. Luego entró un mensaje de Samantha: sabemos que no borraste el archivo. No seas tonto, piensa en tu familia. Tenemos tu dirección de Tlaxcala y la de aquí. No hagas que esto se ponga feo por una grabación de mierda. Ahí fue cuando el miedo se convirtió en terror puro. Sabían de mi familia, sabían dónde vivían mis papás. Me senté en la banqueta, afuera del Oxxo, sintiendo que el mundo se me acababa. ¿A quién le pides ayuda cuando los que te amenazan tienen el poder y el dinero? Pensé en ir a la policía, pero conociendo cómo están las cosas, capaz que Martínez tenía amigos ahí también. De repente, el coche negro se arrancó y se estacionó justo frente a mí. Se bajó un tipo alto, con una chamarra de piel, y se me acercó con las manos en los bolsillos. Yo no podía ni moverme, estaba en shock. El tipo se paró a medio metro, me miró de arriba a abajo y sacó un sobre. Dice el licenciado que firmes esto y te olvides de todo. Es tu liquidación y tu seguro de vida, me dijo con una voz que me dejó frío.
Me entregó una pluma y un documento donde básicamente aceptaba que yo había intentado extorsionarlos y que renunciaba por voluntad propia, liberándolos de cualquier responsabilidad. Si firmaba, perdía mi dignidad y mi evidencia; si no firmaba, no sabía si iba a llegar a la mañana siguiente. Miré el sobre, luego al tipo, y en ese momento de desesperación absoluta, recordé que mi mejor amigo de la universidad trabajaba en la Fiscalía de Delitos Financieros. No voy a firmar nada aquí, le dije, tratando de que no se me quebrara la voz. El tipo se me acercó más, invadiendo mi espacio, y me puso una mano en el hombro, apretando fuerte. No te estoy preguntando, chavo. Firma o nos subimos al coche a platicar mejor. En ese segundo, el clímax de la pesadilla llegó a su punto máximo. Estaba acorralado en una calle mojada, bajo la luz neón de un Oxxo, con mi vida pendiendo de un hilo y una decisión que iba a cambiar mi destino para siempre. Parte 5. El que ríe al último, ríe mejor. El tipo de la chamarra de piel me apretaba el hombro tan fuerte que sentí que me iba a tronar la clavícula. Pero justo en ese momento de terror, me acordé de quién soy. No soy solo un godín que hace reportes, soy un ingeniero que sabe cómo funcionan los sistemas. Miré al tipo directo a los ojos, saqué mi celular y, con el dedo sobre la pantalla, le dije: si no te quitas en 3 segundos, este archivo con las nóminas fantasma y los audios se envía automáticamente a 3 contactos: mi abogado, la prensa y mi cuate en la Fiscalía de Delitos Financieros. Ya está programado. Si me pasa algo, o si me obligas a subirme a ese coche, el botón se activa solo. La neta, era un bluff a medias. Sí tenía el correo redactado para mi amigo, pero lo de la activación automática me lo inventé en el momento. El tipo se quedó frío. En este negocio de las estafas, lo que más les asusta es que el ruido se vuelva público. El tipo masculló una grosería, me soltó y se subió al coche quemando llanta. Me quedé ahí, temblando en la banqueta, pero con una adrenalina que no les puedo explicar. En ese mismo instante, le di enviar a todo. Lo que pasó la semana siguiente fue como de película. No volví a la oficina. Me asesoré legalmente y presenté la denuncia formal. Resulta que el tío de Samantha, el dueño de la consultoría, no tenía ni idea de que su sobrina y Martínez le estaban robando millones. Cuando se enteró por la auditoría que desató mi denuncia, se armó la gorda. Haz de cuenta que llegué a recoger mi finiquito, porque obvio, el tío me buscó para que no lo demandara a él también, y vi cómo salían Martínez y Samantha escoltados por la policía. Martínez ya no se veía tan gallito, iba con la cabeza agachada y el traje todo arrugado. Samantha le gritaba cosas al tío, pero nadie le hacía caso. Al final, no solo era el fraude, sino que encontraron que habían estado lavando dinero de otras empresas pequeñas. A mí me dieron una compensación bastante buena por daños y perjuicios para que no llevara el caso a los medios, y con eso me puse a trabajar por mi cuenta. La neta, perdí mi estabilidad laboral, pero recuperé el sueño. Ya no tengo que verle la cara a gente cínica que cree que puede pisotear a los demás solo porque tienen una oficina con vista a la ciudad. Hoy trabajo desde mi casa, tranquilo, con mis propios clientes y sin tener que esconderme en armarios de limpieza para saber la verdad. Aprendí que en México, la meritocracia a veces parece un chiste, pero cuando te topas con una injusticia así, quedarte callado te vuelve cómplice. Al final del día, Martínez y Samantha están enfrentando un juicio que les va a quitar hasta el último peso que se clavaron. Y yo, pues aquí sigo, dándole a la chamba, pero con la frente bien en alto. Ahora yo te pregunto a ti, si descubrieras que tu jefe está haciendo algo ilegal pero eso pusiera en riesgo tu seguridad y tu carrera, ¿te quedarías callado por miedo o te arriesgarías a quemar todo con tal de que se haga justicia? Los leo en los comentarios.